¿A dónde van nuestros seres queridos que han muerto, que se nos han adelantado? Hay cristianos que se entristecen mucho cuando parte un ser querido y es normal. La muerte no deja de ser una tragedia. La Biblia dice que es el postrer enemigo. No era parte del diseño original de Dios y entró en el mundo producto del pecado. Sigue siendo algo doloroso, pero en Cristo Jesús usted y yo tenemos esperanza ante la muerte. Cuando un ser querido creyente se nos adelanta y se va con el Señor, ya sea por enfermedad, por algo inesperado, por la edad, debemos recordar que hay consuelo y esperanza en Jesucristo. Él nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cómo se habla de que es normal que haya cierta tristeza, pero no nos entristecemos como las personas del mundo que no tienen a Jesús. Nosotros tenemos la esperanza de Cristo. Mire el 4:13 de 1 Tesalonicenses. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, es normal que haya cierta tristeza, pero no de la misma manera que se entristece el mundo. El mundo llora y guarda luto, tiene gran tristeza y dolor. Muchas veces experimentan remordimiento porque creen que ahí se acabó todo, ya no van a poder recuperar el tiempo perdido con su ser querido. Pero usted y yo tenemos esperanza en Cristo Jesús. Va a haber tristeza, van a haber lágrimas, pero mire, el Señor nos recuerda que nos espera una vida eterna con Cristo y con ese ser querido creyente, aquellos que durmieron en el Señor. Mire cómo se le llama a aquellos que duermen, porque su cuerpo está como dormido, esperando una gran resurrección de los muertos, que va a ser cuando Cristo venga por su iglesia. Todo este tema se toca ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, la esperanza que tenemos ante la muerte. Algunos piensan que la palabra duermen significa que el alma está dormida, que cuando uno se muere entra en un estado de inconsciencia, es decir, que su alma no está en la presencia del Señor. Pero la palabra duermen aquí se refiere al cuerpo. Vamos a tener cuerpos glorificados el día de la resurrección. Pero el alma no está inconsciente, el alma está en la presencia de Dios, como Jesús le dijo a aquel malhechor que estaba a la par de la cruz, le dijo, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y decía, ya quiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Todos estos versículos nos indican que no existe el sueño del alma. El cuerpo está como dormido, pero el alma está en la presencia del Señor. Como decía Pablo, ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Esa es la enseñanza bíblica y mire, usted y yo tenemos que manejar un poco esta doctrina de qué ocurre después de la muerte, porque sirve para consolarnos unos a otros. Mire el versículo 18, siempre ahí en 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y qué palabras son las que nos dan consuelo ante la muerte? El consuelo es esto: hay vida eterna después de morir. Para nosotros la muerte solo es una transición entre esta vida y la verdadera vida del otro lado de la eternidad. Vamos a vivir para siempre sin dolor, sin enfermedad, sin tristeza, sin lágrimas. Vamos a estar para siempre en presencia de nuestro Señor. Ahí la vida va a ser perfecta, vamos a tener cuerpos glorificados y mire qué precioso, nos vamos a reunir con esos seres queridos creyentes. Por eso es tan importante hablarle de Jesús en vida a nuestros seres queridos, poderles dar el mensaje de salvación, porque ahí es donde usted y yo nos aseguramos que tenemos esa esperanza. Mire el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, mira, ahí está nuestra esperanza. Cristo venció la muerte. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Oiga, allá están con Jesús y los va a traer. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no iremos antes de los que durmieron, sino que dice el Señor mismo, dice el 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un orden, ¿verdad? En esa venida del Señor, los cuerpos de los muertos en Cristo son resucitados y son unidos a esas almas que ya estaban con Él. Luego, dice el 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos. Es una reunión dulce que va a ocurrir en la venida de Cristo por su iglesia. Va a haber una generación que va a estar viva en esa venida de Cristo, que no va a morir y nos vamos a reunir en el cielo
con nuestros seres queridos que murieron en Cristo. Ese día va a haber una gran reunión. Mire qué precioso. Yo no sé si un ser querido se te adelantó, pero dice el Señor que cuando Él venga por su iglesia, te vas a reunir con tus seres queridos y con el Señor, y vamos a vivir para siempre con Él. Démonos consuelo, démonos ánimo, démonos esperanza con estas verdades preciosas. Hay vida eterna en Cristo Jesús. La muerte solo es una transición a la verdadera vida. No le temamos a la muerte. Consolémonos cuando alguien pierde un ser querido. Digámosle, recordad que Él ya está en un lugar muchísimo mejor, está con el Señor y le volveremos a ver. Sobre todo, pongamos atención cómo estamos viviendo en esta vida. Mire, usted y yo que todavía tenemos vida, la primera parte del capítulo 4 habla de cómo debe ser la vida del creyente. Dice el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que uno se aparte, dice, de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Mire el 6, que ninguno agravie ni engañe a su hermano en nada, porque el Señor es vengador de todo esto. Mire también como dice el 9, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, pero dice al final del 10, pero os rogamos que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad. Mire, ¿cuál es la vida que agrada a Dios? Es cierto, va a llegar el momento de morir, pero mientras no llegue ese momento, dice el 11, que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. A fin, dice el 12, que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y luego habla qué ocurre después de la muerte. Aquí en esta vida procuremos agradar al Señor, glorificarlo, amar al vecino, hablarles de Jesús a todos, para que cuando llegue la muerte tengamos paz, tengamos gozo, tengamos esperanza en las promesas de la palabra de Dios gracias a Cristo Jesús.